como decimos siempre, por AM810 hacia todo el planeta, porque si quieren pueden ingresar a YouTube, @BigBan AM810, o si no también a Twitch, y así nos van a poder ver y acompañar en estas 2 horas de programa. Bueno, habíamos dicho que hoy era un día particular, porque es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, y como lo había contado en el arranque del programa, vamos a dialogar con una mujer que se dedica desde hace mucho tiempo a hacer programas periodísticos de temas de discapacidad, algo que quizás no es tan común ver en la tele o en la radio. Ella es licenciada en comunicación, es especialista en temas de discapacidad, también tiene su programa Somos lo que hacemos. Es de Buenos Aires, pero vive en Rosario. La saludamos a Karina Bimonte. Cari, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todos por ahí. No estoy viendo, no estoy con una posibilidad de verlos en directo, así que por eso no sé quién está acompañándote en la mesa. Hoy estoy solo, estoy solo, como viste, como en algún momento quedó Alberto Fernández. Bueno, así. Me muero. Sí, estoy así. Hoy no tengo a nadie acá de manera física y presencial, pero sí salen por teléfono. Viste, cuando ya llega fin de año siempre es más complicado, ¿no? Es como que ya la mochila pesa mucho más, cuesta más llegar a la radio, así que bueno, nada. Pero están presentes todos igualmente telefónicamente. Bueno, está entonces, Fede, ahí estamos para hacerte el aguante. Hoy es un día muy particular, hoy, bueno, saben que vengo desde hace muchos años promoviendo todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. ¿Cuánto hace aproximadamente que estás en los medios hablando de temas de discapacidad, Cari? Y desde que empecé el vínculo con las personas y empezamos a generar espacios desde el 2004, 20 años. ¡Qué bárbaro! Sí, el programa Somos lo que hacemos desde el 2008. Pero sí, ya un tiempo antes yo venía trabajando con la población con discapacidad de los medios, que de hecho siempre lo cuento, mi tesis de grado fue precisamente el taller de radio en jóvenes con discapacidad intelectual, o sea, ya venía como vinculándome con todo lo que eso significaba. Y hoy es un día muy particular porque hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, quizás hoy es un tema que sí se pone en agenda y donde, bueno, ahí vemos gran cantidad de informaciones y de cuestiones que tienen que ver con esto, que yo hago también mi crítica, todos los años digo lo mismo, siempre valoro la buena intención y el deseo, ¿no?, de cubrir este día puntualmente, pero sigo encontrando muchas cuestiones que generan el efecto contrario, términos que no son los apropiados, un uso de la imagen que tampoco es la adecuada. O sea, se termina generando lo contrario. En vez de visibilizar y llegar a la población, seguimos fomentando prejuicios y estereotipos. ¿Vos solés abordar, por las veces que hemos hablado a lo largo quizás de años de hacer radio y de estar en los medios, solés abordar la discapacidad con algo que tal vez te diferenciás del resto, ¿no? O de quizás ese resto que puedas llegar a ver cuando hablan de discapacidad, y que tiene que ver con esto de, no los tratemos de manera diferenciada, no minimicemos, no hablemos tontamente, no utilicemos vocabulario para adecuar quizás a lo que es una persona que tiene alguna discapacidad. Simplemente tratalos igual que como tratás a cualquier persona que no tiene ninguna discapacidad. ¿Es así o me equivoco? Claro, lo que vos decís, Fede, que es lo que nosotros venimos haciendo, es naturalizando hablar de discapacidad, que es un poco el objetivo que tenemos con el programa y con la organización, que este no sea el tema, ¿no? Hay que perder como el temor a hablar de discapacidad. A veces pasa que las mismas editoriales, y empresas que trabajan con medios de comunicación no incluyen esta cuestión precisamente por temor a hacerlo mal, o porque, bueno, siguen pensando que no es una
temática, como ya lo hemos hablado, comercial, entonces que es un tema que solo le va a interesar a unos pocos. Entonces es una manera también de segregar y de cada vez que les toca abordarlo, que lo quieren hacer como una cuestión entre comillas de responsabilidad social, bueno, lo hacen de un modo que siempre digo que no es el adecuado y el apropiado. Además, nosotros pretendemos todo el tiempo no solo naturalizar hablar de discapacidad, sino fomentar el liderazgo, que casualmente lo digo porque hoy es el lema que ha establecido la ONU para este año. Todos los años la ONU, bueno, declara como una expresión de la cual todos se hacen eco, y este año el lema es: fomentemos el liderazgo de las personas con discapacidad. Ellos dicen para generar un futuro inclusivo y sostenible. A mí la palabra inclusión, sabés que no me gusta, entonces me voy a quedar con la primera parte, ¿no? Fomentemos el liderazgo de las personas con discapacidad para crear un futuro en convivencia y sostenible. Vamos a hacer como la readaptación del lema. Y creo que bueno, que es un poco lo que nosotros también hacemos desde el programa, ¿no? Desde el nombre, somos lo que hacemos, incentivamos a que todos sean líderes de su vida. La palabra líder no tiene que ver con una persona que está al frente de un grupo o de una población o de una comunidad. La palabra liderazgo tiene que ver con ser líder de tu vida. Y cuando vos sos líder de tu vida, ahí sí te podés convertir en líder de un grupo, de una comunidad, de un país, de lo que sea. El liderazgo tiene que ver con salirte de la postura en la cual muchas veces los seres humanos caemos frente a aquello que no queremos que pase, que es el victimismo, ¿no? ¿A quién le gusta tener una condición de discapacidad? Desde la honestidad, a nadie, ¿no? Como siempre lo digo, ¿quién quiere tener un hijo con discapacidad? Yo soy muy directa, como siempre me expreso desde lo auténtico, lo hago también en mis charlas, en mis conferencias. ¿Quién dice cuando una mujer está embarazada, ojalá que nazca con síndrome de Down, ¿no? Ojalá, ¿no?, que tenga secuelas de parálisis cerebral? No, vamos a la honestidad. Es más, la frase que se utiliza es que sea sanito, ¿no? No me interesa si es varón o mujer, quiero que sea sano. Entonces, claro, los hijos con discapacidad nacen, y por eso a veces es tan difícil para muchas familias el proceso de aceptación, porque era lo que yo no quería, lo que yo no imaginaba, lo que no planeaba. Pero más allá de eso, no significa que ese hijo no va a poder ser líder de su vida. ¿Y por qué hablo del liderazgo? Porque el liderazgo, insisto, tiene que ver con tener esta capacidad de decidir sobre vos, ¿no? En lo que tenga que ver con tu contexto, con el afuera. No el contexto y la circunstancia decidiendo sobre mí. Es todo lo contrario, es yo como líder de mi vida decidiendo por sobre el contexto, la circunstancia. Ejemplo, yo puedo haber nacido con una condición física que hace que sea usuaria de silla de ruedas y puedo vivir desde un lugar de pobrecita, mirá cómo vivo, mirá lo que me tocó, mirá, yo veo el mundo desde este lugar y estas son mis limitaciones y esto no voy a poder hacer y esto tampoco. O puedo vivirlo como líder. Bueno, ok, nací con esta condición, estoy en silla de ruedas. ¿Qué puedo hacer más allá de ser usuario de silla de ruedas? Claro. Esa es un poco la invitación, a que todos tengamos el poder de decisión por sobre el contexto, por la circunstancia. Que te digo, Fede, que es lo más complicado. Sí, claro. Porque a todos nos resulta muy sencillo echarle la culpa al contexto, ¿no? Sí, siempre la culpa es del otro, de mirar, del país, del mundo, de lo que el otro me dijo, de lo que el otro me hizo, y nos olvidamos que nosotros tenemos el poder de elegir no sobre lo que pasa. Yo elijo qué hago con aquello que pasa. Yo no tengo injerencia sobre lo que el otro dice, hace, pero sí puedo decidir con lo que yo hago acerca de eso que el otro hace, ¿no? Y ahí está el verdadero liderazgo. Bien. ¿Te tengo ahí o te perdí? No, sí. Te tengo. Vos es que pensaba, mientras te escuchaba, pensaba lo siguiente, ¿no? Cuando uno va quizás a la definición de discapacidad, se encuentra con esta definición. Personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo,
que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ahora, yo pregunto esto, ¿hay un parámetro definido dónde empieza, dónde termina la discapacidad? ¿Quién dice que una persona tiene una discapacidad o no? Ejemplo, che, tenés, no sé, pie plano, ¿sos una persona con discapacidad? ¿Se considera una persona con discapacidad, por ejemplo, por tener los pies planos? No sé. Digo, qué difícil es, ¿no? Encuadrar esto de la discapacidad. Claro, bueno, la palabra discapacidad es una palabra que va continuamente transformándose, ¿no? Está todo el tiempo en evolución. Hay algo que vos dijiste que es sumamente importante y que es lo que estableció la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008. La discapacidad no tiene que ver con la persona que porta una situación física, mental, sensorial, tiene que ver con el afuera, siempre lo decimos. A ver, si yo soy una persona, insisto, con discapacidad motriz, pero salgo a la calle y cuento con calles donde yo voy a poder transitar libremente, voy a poder acceder a todos los espacios, voy a poder ir a estudiar donde elija, me voy a dedicar a lo que estudié porque soy tenida en cuenta para un puesto de trabajo. ¿En qué influye que yo tenga discapacidad? En nada, en absolutamente nada. La discapacidad no es un problema. El problema empieza a aparecer cuando esa persona quiere acceder a un montón de ámbitos y de espacios y son esos espacios los que la discapacitan, porque no la tienen en cuenta para un trabajo, porque no le permiten estudiar, porque esa persona quiere subirse a un transporte y no puede. Entonces, lo que estableció la Convención ya desde hace unos cuantos años, que la discapacidad no está en la persona, está en la interacción de esa persona con el afuera. Es el contexto, es la circunstancia lo que termina discapacitando, ¿no? Entonces, esto que vos establecés, y bueno, es como muy amplio, ¿no? Hay cada vez más condiciones que van surgiendo, hay cada vez más enfermedades, cuestiones hasta poco frecuentes que empiezan a surgir y que pueden ser tomadas como ciertas discapacidades, entre comillas, ¿no? Pero bueno, eso lo evalúa muchas veces una junta médica, porque yo voy con lo mismo, y acá voy a entrar en un gran tema cuando se estableció todo este tema de los entregar certificados de discapacidad, ¿no? ¿Quién hacía la entrega de esos certificados? ¿Quién estaba evaluando a esas personas? ¿Por qué se les entregaba un certificado de discapacidad? ¿No? Vos decís, bueno, hay cuestiones que son como muy claras. No sé, mi hijo nació con síndrome de Down, tiene un cromosoma de más. Bueno, se tramita un certificado de discapacidad. Mi hijo nació, o no nació, en este caso me di cuenta a partir de determinados estudios y de indicios que mi hijo tiene un diagnóstico de autismo. Bueno, se le otorgará un certificado de discapacidad. Eso habilita a un montón de cuestiones que tienen que ver con el acceso a tratamientos, a terapias y demás. El tema es que en nuestro país puntualmente, luego el certificado de discapacidad fue muchas veces acompañado de tramitar la pensión por discapacidad. ¿Y por qué traigo este tema? Porque vos justo me decís, ¿quién determina, no? Claro, cuánto hay de discapacidad y cuánto no. Porque hay muchas personas que han sido, entre comillas, lo digo, declaradas como mucha truchada, con discapacidad. Sí. Claro, pero vos decís, bueno, me entregaron un certificado de discapacidad. Voy a un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, una docente que tenía problemas en su visión y de repente un día se le diagnostica una enfermedad llamada maculopatía y a partir de esa enfermedad, se queda precisamente con una baja visión, se convierte en una persona con discapacidad visual, con baja visión. Bueno, ¿qué hay en este caso? Un diagnóstico. Entonces se tramita el certificado de discapacidad. Perfecto. Entonces esta docente, ¿qué debe hacer? Dejar de trabajar, porque ya como docente no puede supuestamente ejercer. Ahora, y acá yo vengo un poco a mostrar esto que no se entiende demasiado. Si esa persona tramita el certificado de discapacidad, luego accede a una pensión porque dejó de trabajar, se jubiló como docente, pero después vemos esta misma persona
yendo a estudiar, trabajando. Claro, Entonces... claro. Entonces uno dice, es aprovechar pero una ¿cómo? Hay algo oportunidad. que no estoy entendiendo, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿hasta qué punto la baja visión, insisto, era una discapacidad para poder percibir una pensión? ¿Se entiende? O Sí, sea, sí, sí, sí. esto hay cientos de casos, por supuesto que no doy nombres ni mucho menos, pero conozco testimonios y casos de personas que han tramitado un certificado, que perciben una pensión y que después hasta han ido a estudiar, han terminado una carrera profesional, han empezado a trabajar, pero como si se jubilaron, se supone por su discapacidad. Claro, 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 sí, totalmente. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Cuando hablamos de discapacidad y de lo que quizás una persona puede hacer o no teniendo una discapacidad, muchas veces se minimiza, ¿no?, a esa persona. Y digo se minimiza y me parece que hay un antes y un después del concepto de discapacidad a nivel mundial. Cuando yo te nombro a una persona que fue físico teórico, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico, y estoy hablando de Stephen Hawking. Recordemos este hombre británico que tenía esclerosis lateral amiotrófica, que estaba prácticamente postrado y no se podía ni mover en esa silla de ruedas que él tenía, falleció en el 2018, y que cuando se lo escuchaba a este hombre, la verdad que daba clases y cátedra a donde iba, ¿no? Entonces, pensar en esto de la discapacidad, uno lo vería a Stephen Hawking y diría, pobre tipo, y sin embargo, él diría, pobre gente, toda esta, la que está aprendiendo de mi conocimiento y de mi capacidad y de mi sabiduría con respecto a un montón de temas, ¿no? Digo, rompió un poco el molde, la mirada de la discapacidad cuando uno pone en escena a Stephen Hawking, ¿o no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, Stephen Hawking, como tantos otros, ¿no? Esto de poner el foco en todo lo que esta persona podía hacer, más allá de tener esa condición de discapacidad. Y esto, Fede, es lo que habitualmente no pasa, porque las personas que no tenemos discapacidad, siempre lo digo, nos seguimos ubicando en un lugar de superioridad. Es como que ya de por sí nos creemos más capaces, o en este caso mejores que los que sí tienen una condición. Entonces como que habitualmente la sociedad dice, ¿qué me va a enseñar a mí alguien con discapacidad? ¿No? Trayendo un poco lo que vos decías, en esto de todo lo que Stephen Hawking, como tantos otros, han podido lograr. Mira, ya que voy a recomendar una película que se estrenó hace muy poquito en la plataforma Disney, que se llama Fuera de mí. Está buenísima porque Fuera de mí está protagonizada por una niña que tiene secuelas de parálisis cerebral, pero esta niña no tiene ningún compromiso ni cognitivo ni intelectual. Lo único que tiene afectado es su parte motriz. Ella está siendo usuaria de silla de ruedas y tiene una dificultad en el habla. Ella no puede utilizar la oralidad. Vos imaginate lo que es para una persona, que si yo te estoy diciendo que no tiene afectado ni su parte intelectual ni cognitiva, no poder hablar, pero sí estar muy clara con todo lo que sucede en su vida diaria, ¿no? Y esta película, que la vi el fin de semana, es muy pero muy real, porque cada escena que ahí se muestra es un reflejo de lo que pasa en la vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta niña quiere ir a 6º grado a una escuela común? ¿Qué pasa con sus compañeros? ¿Qué pasa con sus directivos? ¿Qué pasa con la docente, o en este caso el docente que está frente al curso? Y te digo que la protagonista de la película no es una actriz sin discapacidad. La actriz es la niña con discapacidad, ¿no? Que precisamente hace todo este personaje y este papel, se llama Fuera de mí, y en un momento se nombra a Stephen Hawking en la película, porque hacen un poco relación a esto que vos decís, ¿no? Como alguien que no podía expresarse oralmente, bueno, fue capaz de lograr tantas y tantas cuestiones transformadoras en la humanidad. Sí, a ver, una mente, pero más que brillante, fuera del común denominador, ¿no? Y sin embargo uno dice, no, pero cuando lo veían a Stephen Hawking, que prácticamente no se podía mover, ¿quién hubiera pensado que quizás lo que no recibió de un lado, sí lo recibió de otro, ¿no? Che, Cari, quiero preguntarte por un spot
que estrenaron hoy. El spot lo tenemos para pasar. No sé si querés hacer una previa de lo que vamos a escuchar. Obviamente que es video, pero también lo vamos a escuchar porque obviamente esto es radio. ¿Querés spoilear un poquito de qué se trata? Sí, bueno, este es un spot que nosotros creamos con nuestra organización, con la Fundación CODIS. Un poco nos alineamos con lo que te decía al principio, con el lema de este día de las personas con discapacidad que estableció la ONU, que es fomentemos el liderazgo. Entonces lo que hicimos fue convocar a diferentes jóvenes, más que nada hay jóvenes, hay algún que otro adulto con la condición de discapacidad de la Argentina. Cada uno tiene una situación de discapacidad diferente, van a escuchar a jóvenes con síndrome de Down, un adulto con talla baja, un joven con secuelas de parálisis cerebral, 2 jóvenes ciegos, un joven autista. Bueno, van a escuchar de todo un poquito estas voces en lo que refiere a la esencia que decíamos anteriormente de qué significa fomentar el liderazgo en las personas con discapacidad. Bien, vamos a escucharlo, dale. Hoy celebramos el liderazgo que transforma, porque las personas con discapacidad no solo son parte del cambio, son quienes lo lideran. Ser líder es tomar la rienda de tus sueños. Es demostrar que las diferencias nos hacen fuertes. Es inspirar a otros de lo que soy. Es abrir caminos para que nadie se quede atrás. Es confiar en que cada voz cuenta. Es decir, yo puedo y demostrarlo con hechos. Es construir un puente entre lo que soñamos y lo que hacemos realidad. No tener miedo, ser diferente, sino usarlo como ventaja. Porque ser líder no conoce de etiquetas, sino de acciones. No tenemos límites, solo necesitamos oportunidades. Fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad es construir una sociedad que aprende, crece y convive en diversidad. Lideramos el cambio, porque nadie tiene el poder de incluir. El mundo es de todos. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Cambiemos la mirada, construyamos convivencia y fomentemos el liderazgo. Muy bueno, Cari, la verdad que muy bueno. No sé si querés ahí contar algún poquito más de lo que escuchamos, que lamentablemente no se puede ver, pero sí tiene imagen. ¿Dónde lo puede ver la gente? ¿En tu página de Instagram de la Fundación CODIS? Sí, está en la página de Instagram de Somos lo que hacemos. Bueno, por supuesto que hoy lo hemos pasado también en el programa a la tarde. Está también en la página de Facebook de Somos lo que hacemos. Después lo vamos a subir también a la página web de CODIS. Yo, bueno, como dije hoy, agradecía a todas estas personas que han puesto su voz y, bueno, su cuerpo, en definitiva, para... Vos sabés que yo armamos el guión y un poco de todas las frases, ¿no?, que nos gustarían que estas personas dijeran, pero les hicimos elegir a cada persona cuál era la frase que les hacía más sentido, ¿no? Como no que no fuera una cuestión, bueno, vos tenés que decir esta frase, no, como diciendo, bueno, de todas estas frases, ¿cuál es la que te suele identificar más? Y a mí me encantó cómo salió. Bueno, como dije, ahí la vimos a Kiara, la joven con Treacher Collins, ¿no?, que te acordás que en algún momento hablamos de ella. Bueno, estaba también Luna es una joven integrante de la selección argentina de básquet en silla de ruedas, ¿no?, de la selección femenina. Bueno, estaba también Fernando, que es un joven con secuelas de parálisis cerebral, que es docente, que es conferencista. Bueno, como dije, jóvenes con síndrome de Down, Noelia, que es maestra jardinera desde 2007 que se recibió, más allá de tener esta condición. Está Martín, que es periodista deportivo, que es influencer, que es profesor de tenis. Digo, todas estas personas, por supuesto que las conozco, que han pasado por el programa en más de una oportunidad y que, bueno, que hoy aprovechamos la ocasión como para generar este spot y llegar cada vez a mayor cantidad de personas. Fede, te agradezco que hoy lo hayamos podido también visibilizar. Bueno, para nosotros obviamente es un placer escucharte y que vos puedas traer toda esta info y que nosotros seamos de alguna manera el hilo conductor o ese medio que se puede utilizar para que vos comuniques todo lo que habitualmente laburás día a día. 20 años estando
con todo lo que tiene que ver con discapacidad, enfermedades raras, como también a veces lo hemos hablado en alguno de los programas. Nada, la verdad que es buenísimo poder tenerte, ¿no? En realidad nosotros tenemos que agradecerte a vos, no vos a nosotros. Por otro lado, también pensaba recién, ¿no? Digo, cuando uno va a la información, a los datos, ¿no? Y habla de discapacidad, pensar que 1.000 millones de personas aproximadamente en el mundo, 15% de la población mundial, tiene alguna discapacidad, me parece que ya no sé si es algo diferente o tal vez podría ser algo hasta normal, ¿no? Que entendiendo estos números, que todos tengamos alguna diferencia, alguna condición distinta, como decís vos, con esa palabra que definís la discapacidad, que es una condición diferente y que me parece que está muy bueno también. Claro, bueno, es la minoría más grande, es así, pero bueno, todavía sigue costando, llevo tantos años bregando y promoviendo y me sigo encontrando con muchísimas personas que cuando la historia no los atraviesa, no digo que miran para otro lado, pero bueno, ¿qué tengo que ver yo, no? Con esta cuestión, la verdad que no me interesa hablar de eso, como que siguen considerando la temática de la discapacidad como una cuestión alejada. Igual creo que el gran trabajo, esto lo hemos hablado, vienen haciendo las mismas personas con discapacidad como activistas, como influencers, en las redes sociales, el hecho de salir a mostrarse, de expresar muchos de sus deseos, anhelos, de su cuestión diaria. Yo el otro día pensaba, ¿no? Hace 15 años atrás, y bueno, era inimaginado que una persona con discapacidad se iba a mostrar así tan fácilmente. De hecho, cuando yo empezaba a transitar este camino, todavía seguía siendo una cuestión muy tabú. Hoy, bueno, es cada vez más habitual encontrar ahí incluso hasta en los videitos de TikTok, personas con discapacidad que generan contenido y eso me parece que suma y aporta un montón, pero todavía falta porque hay espacios como el que antes decíamos, las escuelas, las empresas, donde todavía la diversidad no está naturalizada. Ahora, cuando decís que todavía falta, ¿vos te referís que falta acá en la Argentina, en el mundo, en ambos? En el mundo, en el mundo, que además siempre digo, ¿no? Nosotros acá en Argentina siempre destaco que hemos avanzado muchísimo, no solo en lo que es la normativa, a nivel social también, ¿no? Gran trabajo vienen haciendo los grupos de familias, las organizaciones, las entidades que trabajan con personas con discapacidad. Yo te puedo asegurar que en otros países todavía sigue siendo mucho menos el acceso que tienen las personas con discapacidad. Hay cuestiones que son totalmente tabú, ¿no? Y uno dice, no, ¿cómo puede ser a partir de todo lo que ha avanzado la humanidad? Y no, me sigo encontrando, incluso con esto que hoy nos permite la interacción virtual, ¿no? De poder charlar con gente que está en otros continentes, en otros países, y que vemos, bueno, yo misma viajando, y vemos que nosotros acá tenemos hasta un pasito más adelante. Bien. Cari, como siempre, un placer haberte escuchado. Te agradecemos por toda la información que trajiste al programa. Siempre estamos comunicados, ¿no? Cuando hay temas importantes y fechas importantes a destacar. Así que, nada, te puedo decir quizás que tengas un muy buen 2025, unas felices fiestas también, anticipándome un poquito, porque capaz que de acá lo que queda de este 2024 no voy a volver a hablar con vos, pero nada, simplemente agradecerte y felicitarte, obviamente, por todo lo que estás haciendo con los temas de discapacidad, ¿eh? Bueno, al contrario, siempre soy agradecida que podamos habilitar este tipo de cuestiones en los medios de comunicación. Siempre digo que ni siquiera sabemos hasta dónde puede estar llegando el mensaje, quién puede estar escuchando, y eso, bueno, puede hacer sentido y se replica, así que ahí ya cumplimos el objetivo. Déjame que le mando un saludo aquí a mi esteticista Mariana, que estuvo escuchando todo, porque justo estaba a punto de ingresar a una de mis sesiones. Vio cómo es esto, ¿no? En las mujeres, de los servicios. Gracias, Mariana, un saludo, mandale. Ahí está, ahí te está escuchando. Pero bueno, interesante, valioso. Obviamente. Así que bueno. Beso grande, beso. Así por ahí. Bueno,
Bueno, muchas gracias, Fede. Un abrazo. Un placer, gracias a vos. Karina Bimonte, hablando aquí con nosotros, licenciada en comunicación, también periodista de temas de discapacidad, 20 años haciendo programas hablando de discapacidad. Hoy justamente, en este 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad, bueno, qué mejor momento que poder escucharla a ella, que la verdad es referente en el periodismo de todos estos temas. Vamos a una tanda, 29 minutos de las 7 de la tarde y volvemos, dale.